o puntos de deformación. Este tema sale principalmente del análisis inicialmente del tipo de esfuerzo que se ven sometidos, en este caso la estructura más, digamos, firme que tenemos, que es el tejido óseo, ya específicamente los huesos. Pero a partir de ahí, estos conceptos se extienden a diferentes tipos de situaciones ocupacionales, donde sometemos no solo a los huesos, sino al cuerpo en sí, a estos esfuerzos. ¿Con qué fines? Pues normalmente cuando cualquier segmento del cuerpo se ve sometido a un esfuerzo mecánico o estrés, tiende a lesionarse o romperse. Entonces, la idea es justamente analizar cuáles son las ocupaciones que hacen que directa o indirectamente coloquemos al cuerpo en situaciones de estrés mecánico. Vamos a ver un poquito de qué trata. No sé si llegaron a ver las ventanas. ¿Chequearon? Allá al fondo sí se puede todo, por favor. Acuérdense que van a funcionar la capa para ustedes. Cuando no les aventamos el desafío de la gama. Sí. Mejor. ¿En qué curso? Justo creo que te quería ver. ¿Se lo llegó? Sí. Si después por pagarlo es un tema. Por eso que conviene siempre ventilar. Es mejor. Ábrele, por favor. ¿Se abrió? Ya. Más que todo para que corra el aire, porque eso es bueno en realidad. Porque se acumula CO2, automáticamente nos da sueño. Y no conviene. Bueno, avancemos un poquito. El estrés mecánico ocurre cuando el cuerpo humano, específicamente el tejido óseo, es sometido a diferentes fuerzas en distintos momentos. Los tipos de fuerzas se analizarán desde un enfoque biomecánico, ¿no? Obviamente. Estos conceptos, obviamente, son conceptos generales de la física, ¿no? Se estudian en diferentes carreras donde se analiza el sometimiento del cuerpo a un esfuerzo y cuánta deformación, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería lo estudian para ver cuánto soporta un material, un esfuerzo, ¿no? Cuándo se empieza a romper o empieza a deformarse, ¿no? Imagínense, en ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Incluso hacen laboratorios donde someten al cuerpo a diferentes esfuerzos hasta quebrarlo. Entonces, pues, cada área tiene su nivel de aplicación, ¿no? Por eso que nosotros lo vamos a aplicar en este caso a temas del cuerpo humano. Bueno, como nace desde el área del análisis de los huesos, justamente acá vemos que los principios de la mecánica clásica se aplican al estudio de la resistencia de materiales, en este caso los huesos, que pueden provocar fracturas, ¿no? El hueso ha sido desde hace mucho tiempo objeto de estudio en campo mecánico para poder comprender y resolver problemas de fracturas asociados a diferentes comportamientos. Y esto tiene una ciencia bastante amplia, ¿no? Porque el hueso también es un tipo de tejido que tiene una evolución natural, una estructura natural, tiene diferentes formas, como ustedes saben, que lo hace bien complejo en el análisis, ¿no? Justamente los especialistas traumatología y todo eso, lo que estudian toda la parte de los huesos, osteogénesis, entienden un poco mejor cómo funciona todo esto. Y sobre todo, para poder ver, dependiendo cada persona, cuál es el nivel, por ejemplo, ¿no? de densidad ósea que tiene y cuáles son los riesgos, ¿no? Cuando sucede, por ejemplo, temas como osteoporosis, es donde el hueso se ve sometido, o sea, el esfuerzo normal de cualquier actividad que ustedes pueden imaginar puede generar fracturas en personas, por ejemplo, que tienen osteopenia, por ejemplo, o lo que se llama osteoporosis, ¿no? Incluso hay patologías en caso de los niños, que se les conoce, no me acuerdo del nombre, pero se les conoce como niños de cristal, que pueden, ¿no? Como los huesos son como galletas,
Entonces, obviamente en la parte patológica hay un montón de situaciones donde esto sí toma mucha relevancia, ¿no? Lo que nos interesa como objetivo en esta sesión es que el estudiante entienda estos conceptos que son muy sencillos y lo más importante, empiece el análisis de aplicación en la ocupación, ¿no? La misma lógica de todos los temas que estamos viendo hasta ahora. Entenderlo y ver cómo esto en la realidad sucede, cómo lo podemos analizar en términos reales y sobre todo identificar las ocupaciones más importantes en las que sometemos al cuerpo a estrés mecánico, ¿no? Para eso necesitamos recordar este concepto que ya lo conocemos, el concepto de fuerza, ya que sabemos que, ¿no?, para que un cuerpo se mueva o en todo caso genere deformación, se requiere aplicar una fuerza, ¿no?, que en el análisis físico pues requiere un análisis específico, acuérdense siempre, ¿no?, las magnitudes de la fuerza. Requiere un punto de aplicación. ¿Qué más requiere? Requiere una magnitud, ¿no?, una dirección, un sentido para poder analizarlo, ¿no? Por eso que siempre se trabaja a nivel vectorial. Bueno, ¿cuáles son estos conceptos que vamos a ver hoy día? Acá está prácticamente el resumen. Vamos a hablar de esfuerzos de compresión, ¿no? ¿Qué tipo, no? ¿Cómo es este tipo de esfuerzo? El esfuerzo de tracción, el esfuerzo de cizallamiento, corte y el esfuerzo de flexión. ¿Okay? Estos son los esfuerzos que vamos a... Principalmente son estos los que se van a estudiar. Ahorita vamos a hacer unas... Acá podemos ver, por ejemplo, ya ustedes conocen, ¿no?, articulaciones, huesos largos, huesos planos, diferentes formas de huesos que tenemos a nivel del cuerpo. Y cada uno pues tiene, obviamente por su naturaleza, algunos tipos de resistencia, ¿no? O sea, hay una resistencia general que es el hueso propiamente y ya dependiendo la forma y el tamaño podemos hablar que pueden haber algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen nos dice la tensión final para muestras de hueso cortical adulto. Si ustedes se acordarán, hueso cortical, o sea, el hueso tiene diferentes capas, ¿no? La primera capa, la capa más dura, adelante, y después a partir de ahí internamente ustedes saben que el hueso sutejido pues no es un poco poroso, ya dependiendo de esa porosidad podemos ver también si está en condiciones óptimas o ya hay un problema, ¿no? Ya eso lo ven los especialistas. Pero lo que nos dice más o menos es que, por ejemplo, cuáles son, a partir de qué esfuerzo, qué tipo de esfuerzo soporta más el hueso, ¿no? Como ustedes ven ahí, por ejemplo, la compresión es un tipo de esfuerzo que el hueso puede soportar un poco más. En cambio, a nivel de tracción o cizallamiento, ante ese tipo de esfuerzos, el cuerpo puede ser vulnerado más rápido, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que la compresión, por lo menos, es algo que los huesos tienden a resistir más. Pero cuando hay una tracción, es decir, se jala para los bordes o los extremos, ese hueso probablemente tenga mayor probabilidad, ¿no?, a fracturarse. Y cizallamiento ya es obviamente, ¿no?, dos esfuerzos paralelos chocan y cortan. Evidentemente, eso es un esfuerzo un poquito más complicado. Ahora va a depender mucho del hueso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el cráneo o incluso estos huesitos de aquí, cuando se rompen solamente como que se rajan, no se parten y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y eso a veces ustedes saben que cuando el hueso se rompe o raja genera automáticamente la formación de callo óseo. Y eso ya es un tejido, es como una soldadura, ¿no?, que genera adicionalmente algún tejido que de alguna u otra manera ya empieza a limitar el movimiento. Entonces, eso es un
poco la parte ya fisiológica que no sé si lo llegaron a ver en anatomía o por ahí lo van a ver más adelante. En su currícula, no sé si todavía sigue el curso de fisiología o ya lo quitaron, sí todavía está, ¿no? Aparte de anatomía, fisiología. Histología y embriología. Embriología también, ya, eso es. Ya llevaron también, Baquer y todo lo demás. Y fisiología también ya llevaron. Sí. Entonces conocen todo este proceso, ya no creo que sea tan importante. Acá también tenemos un resumen de los diferentes esfuerzos ya por tipo de carga. Y justamente acá nos interesa más porque nos está analizando, por ejemplo, la fuente de estos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, dice la fuerza de compresión es un tipo de fuerza que presiona hacia un mismo punto central. Y la fuente de estos esfuerzos puede ser músculos, soporte de peso, gravedad, fuerza de externo. Claro, lo que se analiza siempre es el segmento que quiero analizar y de dónde provienen los esfuerzos. Generalmente para la compresión es lógico porque siempre va a haber una fuerza que va hacia el piso, que es nuestra gravedad, y otra fuerza que tiene que estar el piso de la normal. Entonces ahí claramente vas a ver que entre ambos son diferentes, opuestos, y generan un esfuerzo de compresión. Ahora lo que nos dice aquí es dónde el esfuerzo de compresión es máxima, ¿no? Acá nos dice que la tensión máxima en el plano perpendicular a la carga aplicada, ¿no? Por ejemplo, claro, acá está el piso, yo estoy de pie, perpendicular, y ahí se da el esfuerzo máximo, ¿no? Si yo estuviera así inclinado, pues disminuyo ese esfuerzo, pues también. Eso es lo que nos está diciendo, hacia dónde se da el esfuerzo máximo. Después tenemos el tema de la tensión, ¿no? Ustedes saben que la tensión es al revés. Acá está un punto medio y los esfuerzos se van en sentidos contrarios. ¿Con qué fines? De, como se dice, estirar el plano, el objeto, o en este caso la materia. Entonces, la fuente, evidentemente en el cuerpo, los que estiran o jalan los huesos pueden ser los tendones. Tendones en contra de tal vez algún otro tipo de, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mano estoy yo cargando algo que va hacia abajo, pero por otro lado tengo algunos tendones que jalan hacia arriba, por ejemplo, estoy cargando así. Entonces hay tendones con músculos que jalan hacia arriba y el peso del objeto que jala hacia abajo y se genera ese esfuerzo de tensión. La tensión máxima también se da en el plano perpendicular a la carga aplicada, ¿no? Entonces, tenemos, en este caso sería, claro, perpendicular también dice, ¿no? Entonces, igual, si yo tendríamos que, claro, buscar algún tipo de situación en la que yo jale un plano perpendicular para que pueda generar mayor esfuerzo. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera jalar esto, ¿no? Donde conecto digamos, la soga. Si yo lo jalo, por ejemplo, de aquí hacia arriba, ¿qué significa? Que obviamente lo voy a poder mover, pero voy a hacer más esfuerzo que si lo jalara, por ejemplo, perpendicular. Si agarrara una soga y lo conecto aquí y lo jalo exactamente a ese nivel, el esfuerzo ahí va a ser mucho más rápido para poder jalar eso. Eso es lo que nos dice. Es máxima, alcanza su mayor capacidad cuando es perpendicular a la tierra. El cizallamiento es una fuerza aplicada en forma paralela, ¿no? Tienes un cuerpo y tú haces un esfuerzo hacia un lado y el otro hacia el otro lado paralelamente. Generalmente no es en el mismo nivel. Uno va arriba, uno va abajo, justamente porque es una fuerza de corte. Haces así y el plano lo cortas. Ese cizallamiento, un aplicaje compresivo, tensión de una fuerza externa. Claro, generalmente aquí ya necesitamos una fuerza externa.
algo externo que haga ese tipo de corte. Tensión máxima en el plano paralelo. Como se dice aquí, acá ya va así una fuerza y la otra va así. Si se dan cuenta, son paralelos. En cambio, en el caso de la compresión y la tensión, el esfuerzo máximo es así. Tengo un plano y si el esfuerzo se da así o así, ¿no? Tiende a ser mayor. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, según la dirección de la fuerza, la tensión máxima se puede dar. En este caso, el cisalamiento es paralelo. Después tenemos el doblamiento, ¿no? El doblamiento, ustedes hablan, tengo un cuerpo y lo doblo, ¿correcto? Eso. Ahora, fuerza aplicada al hueso sin un apoyo directo. Soporta múltiples fuerzas aplicadas en diferentes puntos. Y miren acá, la fuerza de tensión máxima sobre la superficie convexa del miembro doblado y fuerza de compresión máxima sobre el lado cóncavo. O sea, en una flexión se están combinando los dos esfuerzos, se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos este cuerpo y lo doblo así. ¿Qué pasa con el lado, digamos, que está hacia afuera? ¿Qué tipo de esfuerzo se está dando ahí, en esa cara? Acá hacia afuera. Hay un lado cóncavo y un lado convexo, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que está acá, la cara? ¿Qué esfuerzo es? ¿Esfuerzo de? Tensión. Tensión o tracción. Se está estirando. Y adentro, ¿qué está pasando? Acá, es en esta cara. Compresión. Entonces, si yo, o sea, un solo cuerpo lo someto a esas dos fuerzas a la vez. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se dobla. Se dobla. Ajá. Y finalmente la torsión. La torsión es un esfuerzo, pero ya en un sentido giratorio, ¿no? Fuerzas aplicadas con un extremo del hueso, tensión de cizallamiento. Claro, acá es una especie de cizallamiento, pero ya no es lineal, es circular. Entonces, claro, sería así, ¿no? Uno lo muevo hacia un lado y otro hacia el otro lado, ¿no? Entonces ahí hablamos de una torsión. Entonces nosotros hacemos diferentes actividades en la vida en las que sometemos a los huesos y al mismo cuerpo a diferentes tipos de esfuerzos y como consecuencia pues generamos lesiones, ¿correcto? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces con esto les hemos presentado los conceptos. Básicamente toda la clase se basa en estos 5 conceptos. ¿Sí? Si hubiese alguna duda, me dicen. Dice la tensión de cisalamiento máximo, tanto los términos, bueno, esa es la parte de torsión, ¿no? Vamos de tensión, compresión. Y acá se puede ver justamente lo que les acabo de explicar aplicada al hueso, ¿no? Acá podemos ver, en este caso, ¿no? Generalmente un hueso largo, por ejemplo, ¿no? Como puede ser el fémur o el húmero. Sometemos a esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión o también llamado tracción. Podemos hablar de esfuerzos de torsión, doblamiento y cizallamiento, ¿no? 5 tipos de fuerzas aplican acá sobre el hueso son la compresión y tensión, ¿no? Pues ahí se ve claramente todo lo que les acabo de explicar un poquito más detallado. Y acá están un poquito los conceptos por separado, igual, que es el estrés mecánico y cada una de las fuerzas, ¿no? El estrés de tracción, cuando tienen que alargar la materia; el estrés de compresión, cuando trata de aplastar la materia; estrés de cizalla, cuando se aplican fuerzas en sentido contrario en direcciones paralelas, tienden a deslizar lateralmente las capas; el estrés de curvación o flexión y el estrés de torsión, ¿no? Ahí se ve los conceptos y las imágenes de referencia. Entonces vamos a empezar con el primero, la compresión. Acá está un poquito yo una definición un poquito más profunda de este concepto. Dice, bueno, cuando hay una carga compresiva se aplican cargas iguales y opuestas. Generalmente, claro, iguales y opuestas
que viajan hacia un punto medio de una materia. La solicitación compresiva puede definir como muchas pequeñas fuerzas. Claro, una solicitación es un concepto que se utiliza mucho en análisis de movimiento. Es como que ustedes saben que en un cuerpo cuando somete fuerza, pues esas fuerzas se dibujan como diferentes fuerzas chiquitas que van hacia un mismo punto, ¿no? Esas fuerzas pequeñitas, cuando tú haces, realmente se analizan cuando se utiliza conceptos como derivar, integrar, ¿no? Una pregunta, entonces, si hay una variabilidad entre estas fuerzas en cuanto, por ejemplo, si hubiera multiplicado otra sea mínimo, no existiría función. No, sí. Sí. Claro, el concepto perfecto es que la misma cantidad de esfuerzo van en dos sentidos opuestos y finalmente hay un punto donde esos dos esfuerzos como que teóricamente convergen, ¿no? Por ejemplo, si yo someto esto a una tensión de compresión, justo acá al medio donde se empieza la compresión y va a tener que reaccionar, probablemente se empiece a doblar. Una se comprime más y una empieza a tensión. Normalmente también, ¿no? Claro, justamente acá, ¿no? Aquí. Es como, eso justamente se hace en los laboratorios. Tú sometes un cuerpo, por ejemplo un hueso. Incluso antes creo se hacía, por una profesora, y les hacía traer para esta práctica, le decían a los chicos, a ver, traigan huesos de aves, ¿no? Por ejemplo, pollos, no sé. Y los sometían a esfuerzos y a ver, por ejemplo, cómo se rompían, ¿no? Lo sometían a compresión, cuál fue su nivel máximo, y se rompía y después veían, ¿no? Cómo era esa, por ejemplo, cómo terminaba rompiéndose ese hueso. Para que vean, ¿no? Según el tipo de estrés mecánico, cómo termina finalmente lesionándose el hueso. Pero en este caso era solamente para hueso. Sí, era una forma interesante. En el laboratorio de física, por ejemplo, existen estos elementos que hacen justamente eso, comprimen, todos los esfuerzos se pueden describir. Ustedes creo que no llevaron ya física, o si biofísica llevaron, teórica nada más. Sí. Yo me acuerdo que yo tuve laboratorio de física. ¿Ustedes tuvieron laboratorio de física? No, biofísica y laboratorio de biofísica, pero llevábamos punto de gravedad. Ah, pues he tenido algo de laboratorio de física. Sí, pero no de lo que estamos viendo acá. Laboratorio de física es bonito cuando tiene todo, ¿no? Puedes analizar el movimiento. Pero no analizamos movimiento, analizamos pH. También. Claro, es que lo que pasa es que es diferente. O sea, cuando hablamos de física pura es, no, la que estudia la ingeniería, por ejemplo, el laboratorio de física es bastante interesante. Bueno, pero la idea es que entiendan eso, ¿no? Esto de solicitación básicamente era justamente que son diferentes fuerzas, ¿no? Que se aplican. Por ejemplo, por darles un ejemplo nada más, ¿no? En física, por ejemplo, para generar energía, se conoce esto de la fuerza hidráulica. ¿Han escuchado? No, tú, por ejemplo, con agua, ¿no? Tú sometes acá. Algo así. Ahí, imagínense que esto es agua, ¿no? Agua. Entonces, si tú empujas, acá haces una fuerza. Evidentemente, esa fuerza acá genera diferentes fuerzas chiquititas acá, ¿no es cierto? Que hacen que esto empiece a bajar. Pero esas fuerzas chiquititas acá, por el tamaño, acá siguen siendo iguales, pero cuando llegan acá, ¿qué pasa? Este es más ancho. Esta fuerza de acá se recontra multiplica acá. ¿Por qué? Porque esto es mucho más grande. O sea, las moléculas de esfuerzo acá se multiplican. ¿Eso qué significa? Que con una pequeña fuerza acá, tú puedes generar un esfuerzo muy grande acá para mover algo, por ejemplo. La famosa fuerza hidráulica. Que con un pequeñito esfuerzo tú puedes generar movimientos muy grandes gracias a que en el agua estas moléculas reproducen la fuerza y la expanden según el área en la que tú vas a... ¿Me entiendes? Entonces, así funciona esto. Justamente en la física, por eso hay una serie de elementos que utilizan lo que es un sistema hidráulico, que aprovechan esta naturaleza física digamos, de multiplicación de la fuerza para lograr mover cosas con poco esfuerzo.
Bueno, entonces ya saben que el análisis se hace un análisis teórico donde la compresión hace que el cuerpo se someta a fuerzas iguales y que el punto donde el cuerpo ve sometido al mayor grado de resistencia es al medio. Ahora, esta sería la compresión, como ya les acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que pasa? En algunos casos esa parte media empieza a deformarse, obviamente, ¿no? Y en algunos otros casos empieza a romperse. ¿Ah? Claro, justamente me adelantaste la idea, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que empezar a pensar primero en qué situaciones ocupacionales sometemos a algunas partes de nuestro cuerpo a este tipo de esfuerzo y finalmente qué consecuencias. Una de ellas, como dice su compañera, es la hernia. En este caso la hernia va más allá porque no solamente es una compresión. Cuando hablamos de hernia es porque estamos ya combinando prácticamente varios esfuerzos a la vez. Estamos hablando, por ejemplo, la compresión. Una persona, por ejemplo, está cargando mucho peso, pero además de mucho peso, es más peso, más normal. Punto medio, centro de gravedad, ya, zona lumbar. Pero aparte de eso, no es que carga el peso así derechito, ¿no? Cargas así. Entonces, acá estás sometiendo ya a esa parte, a una flexión, pero bueno, fuera ahí nomás. Aparte haces esto. Entonces estás hablando de compresión, flexión y torsión en una zona que evidentemente con el tiempo se genera una deformación, hernias. ¿Producto de qué? Ya ese es un tema más fisiológico, ¿no? Los discos intervertebrales, que es un tejido fibroso, cartilaginoso, tiende hasta un punto, resistencia, y eso se rompe o se deforma, y automáticamente ustedes saben que al costadito de esos elementos pasan los nervios, prácticamente que viajan a todo el cuerpo. Y cuando eso se presiona, empieza pues las hernias. En algunos casos eso requiere operaciones, no es tan simple. Obviamente ese es un caso bastante interesante para poder hablar de las consecuencias de someter a partes del cuerpo a este tipo de esfuerzo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos ya en el análisis biomecánico, ya más específico, ¿no? O sea, una cosa es estructuras grandes como la columna, que es bastante sencillo, y otra cosa, por ejemplo, es a este nivel, ¿no? Un poco en la articulación coxofemoral, en la cabeza del fémur, existen, ustedes saben, los músculos que hacen que podamos mover un poco la cadera, y uno de ellos es el glúteo medio. Entonces acá han hecho un análisis muy específico de lo que pasa ahí a nivel del cuello femoral respecto a que cuando tú haces, por ejemplo, una actividad como caminar o correr, claro, tensas esos músculos que de alguna forma equilibran internamente la tensión con la gravedad y hacen que el esfuerzo esté equilibrado y no haya ningún tipo de molestias. Pero con el tiempo, por ejemplo, cuando uno de los músculos que participan en ese equilibrio se ve lesionado, en este caso, por ejemplo, están hablando del glúteo medio, esa tensión y compresión que se genera a ese nivel del cuello empieza a alterarse en el tema de ubicación, y eso puede generar un mayor esfuerzo de tensión en una zona que incluso ya con el tema del golpe, cuando tú estás corriendo y justo un golpe donde ese músculo no hace la tensión suficiente, podría dar el caso incluso de generar algún tipo de fractura. Eso es lo que nos está explicando acá, ¿no? Se ha propuesto que los corredores desarrollan fracturas del cuello femoral debido a que el glúteo medio se fatiga y no puede mantener su reducción de fuerza de tensión alta, lo que produce fractura. O sea, eso ya es un tema más profundo en el análisis biomecánico interno, porque dentro de nuestro cuerpo, cada segmento, también dentro están generándose fuerzas. Las fuerzas, ustedes saben, las fuerzas internas, que son generadas por los músculos, y las resistencias internas que generan los tendones. Si eso tú lo combinas con una fuerza externa, que es una fuerza de golpe, cuando estás corriendo, y además una tensión interna que dejó de darse, que es en un músculo,
empiezan a generarse este tipo de cositas, ¿no? Ya, como le digo, son los orígenes de algunas lesiones, justamente son por un desequilibrio de estas fuerzas en algunos puntos específicos que puede ser del hueso que podrían generar lesiones. Profesor, ¿te puedo explicar un poco más acerca de no puede mantener su reducción de fuerza de tensión alta? No le entendí muy bien. Se refiere, por ejemplo, a... Esta es una tensión normal. Tú estás corriendo y en una tensión normal, el esfuerzo de tensión aquí y compresión aquí, como que se mantiene un equilibrio. ¿Cómo es acá? Ahí estamos acá. Entonces, cuando este músculo hace su trabajo de tensión, normalmente acá hay menos esfuerzo de tensión y acá hay un poquito más esfuerzo de compresión. Ya. La naturaleza de esta zona se equilibra así. O sea, la forma como está diseñado esto es para mantener una mayor compresión acá y menos tensión acá. O sea, hasta ahí se nota. Pero ¿qué pasa cuando el músculo se fatiga? No hace la tensión que debería hacer, ¿correcto? Al no hacer ese esfuerzo de tensión, entonces ese esfuerzo de tensión que debería darse en los bordes se da más donde, al medio. Y al darse al medio, justo en la zona central donde está, tú sabes que mientras más al medio esté, tú sabes, mejor para venir. En un hueso, esta capa, las capas superficiales, esas son las zonas duras, ¿no sé? Donde hay mayor densidad, la zona cortical. Y en esta zona media del hueso, ¿cómo es? Poroso, ¿te das cuenta? ¿Correcto? Poroso. Entonces, date cuenta que si el esfuerzo que se somete al cuerpo se da lo más cercano a estos bordes, esto es duro, se va a mantener fuerte. Pero ¿qué pasa si por algún motivo ese esfuerzo finalmente terminara dándose más a este nivel? Es una zona porosa. Al ser porosa, esta es la zona que tiene más posibilidad a romperse que la cortical. Entonces, eso es lo que te está dando, ¿no? Acá la tensión será acá y será acá. Zonas duras, fuertes. Pero si la pones al medio, da la posibilidad de que se rompa. Entonces, eso es lo que nos está explicando. ¿Estamos claros? Está bien, porque probablemente varios así como está no se entiende mucho, ¿no es cierto? Si no se pregunta, a veces no se aclara. Esa es la gran ventaja de preguntar. Muy bien. Y bueno, justamente ya los ejemplos más ocupacionales, ¿no? Entonces lo que hace el estudiante aquí pues es empezar, primero en práctica podemos buscar situaciones, movimientos, posturas en las que claramente sometemos a nuestro cuerpo, no necesariamente a la columna, puede ser a otros niveles. Entonces yo lo que he sugerido durante estos años de experiencia también con los chicos, antes era muy libre, pero finalmente los ejemplos se fueron derivando. Estos son sugerencias, obviamente ustedes pueden hacer algunas ampliaciones más grandes. Por ejemplo, me gustaría que cada estudiante por lo menos genere un ejemplo de una actividad ocupacional donde no solamente la columna, algún segmento del cuerpo esté sometiéndolo a una fuerza compresiva. ¿Qué vas a hacer cuando hagas eso? Pues pones una imagen de referencia y dibujas las fuerzas compresivas y pones dónde se concentra ese esfuerzo y qué podría pasar en un mediano y largo plazo. Otra cosa, entonces hacen una relación entre la actividad ocupacional y la posible lesión. Obviamente ustedes investigan un poquito, tal vez esa lesión tenga un nombre ya más clínico, un poco más técnico, se coloca, pero también van a darse cuenta que ese tipo de conceptos se aplica para intervenciones. O sea, no solo es lesión, estos conceptos se aplican para intervenciones. Por ejemplo, en este caso de la animación cardiopulmonar, estamos aplicando o estamos utilizando este concepto para poder hacer un uso terapéutico, ¿no? Esto de compresión más la normal interna hace que podamos reanimar el corazón. Entonces,
Así, sobre todo en el campo de la fisioterapia, se utiliza de manera muy amplia estos conceptos de estrés mecánico para usos terapéuticos, ¿no? Para, por ejemplo, evitar ¿cómo se llama? Un músculo que está, por ejemplo, cuando se tensa el músculo genera un nombrecito que se llama contractura. Entonces cuando hay un músculo contracturado, someten a ese músculo a diferentes tipos de manipulaciones con diferentes esfuerzos para poder regular eso. Entonces eso es cuestión nomás de investigarlo. Igual les he colocado, si se dan cuenta, en las clases, les he puesto un montón de ejemplos de diferentes rubros para que ustedes no copien, sino se inspiren y puedan hacer mejores ejemplos o buscar más. Acá son actividades que se han analizado durante algunos informes pasados, cuando uno está sentado, cuando en este caso en la terapia de compresión, eso ya son temas que los estudiantes van investigando, ¿no? Esto es lo que le decía para el tema muscular, ¿no? Compresión isquémica, ¿no? Se produce una compresión en el trapecio desencadenando la respuesta dolorosa que a su vez produce aumento del flujo sanguíneo. En fisioterapia realmente se utiliza mucho este tipo de conceptos para poder hacer manipulaciones. Ahora, dentro de las actividades ocupacional también, solamente que habría que ver un poco ya el tipo de terapia o actividad que utilizamos, donde por ejemplo a veces hay que colocar pesas. Lo que yo he visto, por ejemplo, acá ya abrimos el concepto no solamente a la parte de los huesos, si se han dado cuenta. Lo que hemos hecho es, utilizando el concepto, ya sabemos el hueso básicamente lo que puede suceder, pero podemos ampliar este concepto a diferentes partes del cuerpo que sometidas al esfuerzo pueden generar algún tipo de respuestas. En este caso son respuestas de lesión y en otros casos es respuestas de, uso terapéutico. Eso es lo que tratamos de que ustedes coloquen en su análisis. Acá algunos otros ejemplos, ¿no? De qué es lo que sucede cuando sometemos mucho el cuerpo en situaciones de compresión. Entonces ustedes tienen una situación ocupacional diferente en la que puedan ver este tipo de digamos, esfuerzo en el cuerpo. Cuando uno está sentado, por ejemplo, cuando uno está sentado, naturalmente se da, pero acá el problema sería el tiempo. Quienes están sentados mucho tiempo y sin moverse. Ahí sería la situación, porque al no moverte, te das cuenta que la compresión se está dando de manera más permanente y acá el problema en el tema ocupacional no es tanto el peso necesariamente, sino el tiempo. Ahora, si tú le quieres colocar los factores más agravantes, sí podemos hablar de a mayor peso y mayor tiempo, mayor riesgo. Solamente por el hecho de estar sentado. En este caso, por ejemplo, los choferes. Horas y horas y no tienen mucha posibilidad de moverse, pues, y encima pueden ser ligeramente obesos, entonces ahí se agrava, ¿no? Eso es lo que tienen que analizar, o sea, no solamente decir sentado mucho tiempo, no. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Ahora, aparte de estar sentado puede haber otras situaciones también, ¿no? O sea, estamos hablando, yo digo, más en situaciones, a ver, ¿cómo se llama eso? Postrados. ¿No? Porque una cosa es oficina o trabajo, otra cosa es postrado. Postrado estamos hablando de personas en silla de ruedas, personas por ejemplo en silla de ruedas puede, o sea, una cosa es estar postrado un ratito, pero la más complicada es la lesión medular. En lesión medular sí se agrava la cosa porque estamos hablando de una persona postrada y encima sin posibilidad de moverse. Entonces ahí las fuerzas compresivas pueden generar problemas. Entonces ahí uno aplica, ¿no? Hay una rutina donde hay que movilizarlo cada 3 horas, cambiar de posición y para evitar justamente las fuerzas normales o una persona postrada también en cama, lo que hacen es cambiarle o ubicar las zonas donde se genera, ¿no?, esa fuerza. ¿Y qué hacen normalmente en enfermería? Por ejemplo, para evitar las escaras. ¿Cuál es el protocolo ahí? Aparte de moverlo cada 3 horas,
mientras está quieto, ustedes saben que en esa zona donde genera presión, le colocan, claro, puede ser almohadillas, le ponen, bueno, las enfermeras a nivel práctico, ¿saben lo que llenan? Llenan de agua los guantes, y lo colocan ahí. Es decir, le ponen como que lo más acolchado posible. Obviamente existe almohadillas especiales para eso, ¿no? Pero son caras. Entonces, en lugar de una enfermera, ya sabemos que las zonas donde hay prominencias óseas son las mayor tendencia. Entonces, cadera, tobillo, entonces ahí le colocan estas cositas para que el poco tiempo que va a estar ahí, pues no tenga esa tensión, ¿no? Esa compresión, ¿sí? ¿Comentarios? ¿Ejemplos? Ya, entonces, eso les va a tocar un poco hacer en la práctica, ¿no? Analizar situaciones. Si tienen un ejemplo en clase, las pueden decir. Sí. Podría también tratarse de personas que trabajan mucho tiempo paradas, como el hecho de personas que se trabajan en comida rápida. Sí. Y habría que ver, claro, acuérdense que no solamente la columna es la zona de lesión, ¿no? Existe algo que se llama la fascitis plantar, que también puede ser por eso, ¿no? Los meniscos también. Esa es otra, muy bien, claro. Si te das cuenta, el problema no solo es la columna, son las zonas donde van y los meniscos también es una zona. Pero por ejemplo aquí, por ejemplo, una situación de movimiento donde estás sometiendo a tu cuerpo a este estrés. Por ejemplo, los meniscos. Cuando tú subes escaleras, ¿qué haces? Primero, haces un esfuerzo. Ese esfuerzo natural de la pisada más el músculo cuando tiene que estirar, internamente a los meniscos estás sometiendo, junto con lo que estás subiendo, estás haciendo una fuerza compresiva permanente. Ya, hasta ahí estamos bien. Si uno está joven, está bien. Pero, por ejemplo, si la persona ha empezado un proceso de artritis o artrosis, ese subir escaleras significa que va desgastando hasta el punto de que ese menisco se desgasta y empieza a chocar los huesos. Y eso sí es doloroso. Entonces ahí puedes darte cuenta, en tu análisis, por ejemplo, podrías colocar que subir escaleras en una persona que está ya empezando a tener algún tipo de osteopenia, osteoporosis, genera un desgaste específicamente a ese nivel por fuerzas compresivas que finalmente ¿te das cuenta? O sea, es un análisis lo que tú vas a plantear, ¿no? Hablando de meniscos. Y así, si ustedes se ponen a imaginar a otra zona del cuerpo, pueden empezar lo que hemos hecho con el ejercicio de su compañero es, él me menciona una palabra, a mí se me ocurrió una situación ocupacional, subir escaleras y empezar a volar en qué tipo de condiciones puede generar ya un problema de salud. ¿Se dan cuenta? Algo así tienen ustedes que empezar a plasmar en su cabeza, ¿no? Una situación, una zona, un análisis y finalmente una lesión provocada por todos esos contextos. Ese es un caso ocupacional. Ya a nivel de la lesión me hablarás las posibles lesiones de menisco, porque acá solamente estamos hablando en temas de ¿cómo se llama? Adulto mayor, pero pueden haber también lesiones deportivas. Habría que averiguar cómo serían esas lesiones. Sí. Un ejemplo también que recuerdo era cómo se generan hernias discales en personas que levantan pesas. Ese es otro, muy bueno. Porque los extremos tienden a cargar piedras grandes, claro, y hacen este movimiento de alzarlas y girar su tronco. Entonces, ahí, por ejemplo, estás combinando ya varios esfuerzos, ¿no? Estás hablando de girar, estamos hablando de torsión, pero dentro de la torsión hay una compresión permanente. Ese sería un análisis más complejo porque estás combinando. La realidad es así, la realidad no es que los esfuerzos se hagan así por separado, pero hay situaciones donde tú las puedes ir aislando, en el análisis tú lo vas aislando, eso es lo que estás haciendo, en el análisis lo vas aislando. Pero la realidad es que a veces ahí mismo están combinadas varias fuerzas a la vez. Entonces ya eso es lo que les toca a ustedes, ir pensando en situaciones. Acá solamente les he colocado algunos ejemplos, los más resaltantes. Conducir por mucho tiempo. Una cosa interesante que se utiliza es la fuerza compresiva para quemaduras.
No sé si a ustedes les va a tocar ir, pero bueno, hoy en día hay un centro bastante conocido que es ¿cómo se llama? Aniquem. El Aniquem. Ahí hay un colega, hay varios colegas que trabajan ahí y ahí justamente se ve. Cuando sucede una quemadura en la piel sucede un queloide, ¿no? El queloide, que es esa cicatriz gruesa que se ve en la piel, que es lo que se trata de evitar bastante, porque aparte de generar limitación, estéticamente no es cómodo tener eso. Entonces lo que hacen ahí es que, como sabemos que una piel quemada tiende al queloide, lo que buscamos es tratar de presionar lo más posible esa zona para que no salga ese queloide. Entonces se aplica vendajes compresivos, ¿no? Si es una zona así externa, pues eso puede ser bastante interesante, pero yo me he dado cuenta, porque bueno, en esa época, cuando me tocó rotar por ahí, lo más difícil era ¿y cómo hacemos estas fuerzas compresivas en zonas, por ejemplo, como el rostro? Porque había niños que se quemaban el rostro y era una zona sensible. Entonces ellos tienen, por ejemplo, una situación muy interesante. Le pones una especie de mascarilla de yeso, sacan un positivo, de ahí le sacan, o sea, de esa mascarilla de yeso lo sacan y le ponen, obviamente, el yeso para sacar. Es como hacerle el molde de su cara. Ese molde de su cara lo pasan a una máquina y en esa máquina hay un material que absorbe, no sé cómo me acuerdo cómo es esa cosa, ese plástico es una especie de, ¿no? Un material que al ser absorbido se pega exactamente a la forma del rostro, y una vez que tienen eso lo cortan bonito y hoy le colocan como una especie de máscara exactamente igual al rostro para le abren el ojito, la nariz y lo presionan. ¿Con qué fin? De que el rostro esté completamente presionado y evitar el queloide. Es todo un proceso bien interesante. No me acuerdo. Probablemente, no sé si en algún punto les generen esa rotación, pero se llama Aniquem. Y cuando ustedes terminen, incluso a partir del último año, se aceptan mucho voluntarios. Eso sí, emocionalmente tiene que ser una persona fuerte para ir ahí, porque tú no puedes por ningún motivo impresionarte por los casos. Acuérdate que son niños que han sido quemados, algunos, son casos muy, muy fuertes realmente. Incluso han perdido parte del rostro, entonces es imposible impresionar. Tienes que ir a apoyar lo más natural posible. Por eso siempre cuando van a ir a la iglesia tiene una persona no impresionable, porque los casos son bastante fuertes. Pero sí, es bastante interesante en el sentido de que hay un tema psicológico de promedio que también se trabaja. Muy bien. Acá está el uso terapéutico, incluso compresión mamaria para el tema de las mamás por primera vez que tienen un hijo y a veces la leche no sale, entonces hay técnicas que se utilizan que tienen que ver con estos conceptos para poder sacar lo que es la leche, ¿no? Materna. Y así una serie de factores. Si ustedes se ponen a investigar van a encontrar muchos más. Ya que es un caso más ocupacional, acuérdense siempre los análisis que tenemos o buscamos o sugerimos en la parte cualitativa, donde tú colocas el contexto y la importancia de la ocupación que estás analizando, y la parte cuantitativa es donde tú dibujas las fuerzas y identificas el esfuerzo. En este caso no es necesario colocar la magnitud, solamente el dibujo para poder hacer el análisis. ¿Correcto? Es por eso, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, que tienen déficit propioceptivo, pasa también en adultos. Ahora no hay mucho el dictado, no sé si les ha tocado alguna vez a ustedes dictado en clase. Algunos terminaban con el dedo pero dolorido. ¿Por qué? Porque le ponían, o sea, normalmente tú aplicas una fuerza muy suave al momento de escribir, pero los que tienen déficit propioceptivo le presionas más. Eso significa, por ejemplo, cuando tú agarras la hoja, te das cuenta que incluso hasta hay un alto relieve por el nivel de presión que le colocas. Entonces, eso es porque, claro, no estás modulando. Entonces, eso obviamente es complicado porque te genera 2 o 3 veces más esfuerzo para escribir. Justamente, y si tú quieres explicar ¿y por qué hay demasiado cansancio? Puedes explicar por esto, ¿no? Estás aplicando fuerzas compresivas a un punto, probablemente incluso hasta te quede así
marcado el dedo por la fuerza compresiva. ¿No? No sé si les ha pasado, es común, en mi caso, ¿no? Yo me cansaba al toque porque mucho prestaba. A veces incluso hasta para colorear a los niños, rompen en la hoja. Entonces ya tiene que ver con otro tipo de situación. Algunos ejemplos sobre fracturas que se pueden dar también por... Eso también sería bueno que lo analicen, ¿no? O sea, ¿qué fracturas o qué partes del cuerpo pueden fracturarse por compresión? Generalmente son huesos planos, que pueden estar a nivel del tarso o el carpo. Carpo, metacarpo, tarso, metatarso. ¿Sí? Generalmente. ¿No? Un golpe ahí y esa compresión puede romper el hueso. Luego ustedes hacen los análisis, solo lo dejo. Esta maniobra también de esta de acá. Utiliza, ¿no? La fuerza normal que tú le pones, más el esfuerzo, genera esta fuerza compresiva que se utiliza para la técnica para, ¿no? Salvar a alguien que se está obstruyendo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente concepto. Compresión creo que es sencillo, no creo que hay que darle mucha vuelta. ¿Sí? Si hubiese alguna pregunta o ejemplo, lo dicen. Algunos tienen buenos ejemplos, pero no lo quieren decir porque lo están guardando para su práctica. Si no, pues, pero más que se va, porque tú puedes dar un ejemplo, pero el análisis es diferente. El análisis es donde ustedes ponen su mano. Que el ejemplo al final sale, ¿no? Vamos a la fuerza de tensión. Si dan cuenta, en este caso, las fuerzas van en sentido opuesto y también la zona en la que termina siendo vulnerable es la zona media, ¿no? La zona donde jalan a los dos lados. Bueno, esta es la tracción, también llamada tensión o tracción. Y aquí también hay una serie de situaciones donde se generan, digamos, lesiones y también una serie de situaciones donde hay usos terapéuticos. Una de las más importantes, por ejemplo, es esta de aquí, ¿no? Que se da mucho en deportistas. Esta figura también ilustra la influencia de la fuerza de tensión sobre la apófisis, ¿no? La apófisis es la zona lateral del hueso, donde se inserta el tendón, en este caso el tendón de los músculos, que en este caso son los cuádriceps, si no me equivoco. Ustedes saben que una de las cosas interesantes en ejercicio es tratar de tener piernas fuertes, y para eso se hace este ejercicio de extensión de rodilla para fortalecer los cuádriceps, ¿correcto? Imagínense los deportistas que someten constantemente a esta fuerza de tensión, esa apófisis donde va jalando, en este caso creo que es la tibia, ¿sí? Cuando la fuerza de tensión aplica, el hueso fortalece la dirección del tirón a medida que la fibra de colágeno se alinean con la dirección del tirón. Acá no dice que es la tibia, ¿no? Sí, la tibia acá, jalas desde acá. Sí, acá está. Apófisis, la tuberosidad de la tibia es formada por la fuerza tensión. Entonces, ¿qué pasa? Tanto es la tensión que esto, que normalmente era así, empieza a deformarse. Uy, desapareció. El PowerPoint, presione. Ah, ya, no la acá. Ahí. No, por sí. Ahora sí. Ya. Presenta. No es sobre. ¿No es? Mantenga presionado. Pero no la veo. Gracias. A ver. Entonces, miren, esta cosita de aquí, todavía no nos acostumbramos a pisar inteligente. Esto de ahí es la deformación generada justamente por esa tensión. ¿Y qué genera esa tuberosidad que también se da en fracturas, por ejemplo? Al tener una zona más, ¿no?, ancha, por decir así, o que se ha sobresalido, eso empieza a generar, de todas maneras, limitaciones en el movimiento. Si se dan cuenta, la gente que tiene muchos músculos tiene limitación de movimiento, o sea, sus ramos articulares ya no están
flexibles, como una persona tal vez delgada, ¿no? Entonces, es por eso. Pues acá nos está dando un ejemplo de cómo las fuerzas internas pueden provocar ligeramente, ¿no?, algunas situaciones ligeras deformaciones producto de las fuerzas de tensión. ¿Ya? Son algunos ejemplos nada más. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, acá está un poco la explicación. Y las lesiones, ¿no? ¿Alguna vez han agarrado a su sobrino y le han dado vueltas con el corte? Sí. ¿Sí han hecho eso? De la cabeza. Imagínense. Eso es común, ¿no? Pero así, o sea, no la puedes agarrar a la cabeza y así la agarra, bueno, el hombro puede ser, pero imagínate, la agarras chiquitito de las manos, puedes provocar lesiones en las zonas articulares, puede ser codo, muñeca o el hombro, ¿no? Ahora, la lesión del hombro también es común, por ejemplo, por tracción, en, por ejemplo, personas que hacen lanzamiento. Imagínate. Va a la jabalina. Es tan fuerte, digamos, el esfuerzo que le has dado y por ahí no has moblado bien y generas, el hombro se sale. Eso se llama subluxación, ¿no? Incluso hay deportistas, yo he visto, por ejemplo, jugadores de básquet, se acomodan solito su hombro. O agarran ahí y ya está. Los que saben, agarran ahí está el curadito y ya está, lo acomodan. Pero hay que saber, o sea, eso no hace cualquiera. Entonces, podrían analizar situaciones en las que sometemos a nuestro cuerpo, puede ser en diferentes edades, a este tipo de tensión y qué tipo de lesiones podríamos provocar. ¿Se les ocurre alguna? Ah, sí. Ahí tendrías que contextualizarlo, que es un peso más o menos ya considerable y el tiempo. Incluso en qué tipo de personas podría ser eso, ¿no? Y qué articulaciones particularmente serían las lesionadas. ¿Ah? Claro. Incluso en tu análisis tendría que analizarse. Si hay bolsas, la forma de agarrarlo incluso es así con los dedos. Incluso la tensión entraría desde aquí. Entraría aquí. Ahora tu análisis tendría que ser, claro, si son bolsas, ¿cuál es el área finalmente que tiene más vulnerabilidad a ser lesionada? Probablemente las articulaciones pequeñas. O sea, una bolsa no te va a lesionar el hombro. Claro, pero no la bolsa se carga con los dedos. Entonces la vulnerabilidad está más o menos en la metacarpo, interfalángicas, muñeca y muñeca más fuerte. Tiene que ver mucho también con la estabilidad de la articulación, ¿no? Esos ligamentos con los que mantienen estable. Pues ustedes han llevado ya con anatomía, algo por ahí conocen un poquito. Un ejemplo podría ser cuando las personas se agarran del carro del tubo ese que sale. Ah, bueno. Hay un choque, algo, entonces ahí está. Justo el momento del choque puedes generar, ahí sí puede ser hombro. Sí, ahí se lo Porque ahí estás aplicando la fuerza. Por inercia, tú estás a la velocidad del bus y si hay un choque, esa velocidad más tu fuerza para no golpearte, finalmente terminas en una tracción. En este caso sí es el hombro y ahí puedes provocar lesión. Esa es una buena situación de riesgo ocupacional con lesiones. Por acá iba a comentar. Lesionar. Sí. Eso está muy bueno el ejemplo, solamente te contextualizo porque lo investigues un poquito más. Que se llama lesión de plexo braquial. Jala o presiona. Y ustedes saben, plexo braquial. Y aquí sale toda la estructura nerviosa que inerva la mano, el brazo. Al lesionar eso, el niño nace así. Los recién nacidos, lesión de plexo braquial. Ahí hay una serie de terapias de neurodesarrollo que buscan activar eso. Pues justamente tú puedes decir que el origen de esa lesión podría ser un esfuerzo de tracción al momento de sacar al niño. Sí, es una opción. Antes se usaba una especie de tijera que se llama forceps, eso lo han prohibido en todos los hospitales, eso es historia.
Antes sacaban a los niños con una especie de tijera y los jalaban. O sea, una tijera, pero así con brazos, ¿no? O sea, yo no sé si alguna vez lo llegué a poner en una de las diapos. Pero miren, el uso terapéutico también es interesante, ¿no? En fisioterapia utilizan la tracción para todo, incluso para relajar el estrés de la muñeca en estudiantes o en personas de oficinas se utiliza. Justo hay un video de eso, si no me equivoco. Ahí está la lección de plexo braquial. Ya, acá está justo lo que te decía, lo del plexo braquial, al momento de sacar al bebé. Ajá. El forceps se llama eso que te decía. Ya está prohibido, pero en su momento lo usaban. Me queda que veo los ejemplos, por ejemplo, a una chica que está con su bolso, le tratan de robar. Y al momento de... Es un ejemplo socialmente más realista, ¿no? El robo. Ahorita los forcejeros, incluso los arrastran. Sí. Claro, son ejemplos reales, ¿no? Son ejemplos alineados a la realidad. Y de hecho que ha habido lesiones por ahí, hay varias personas que terminan arrastradas por ese tema de... Pero el uso terapéutico, como le digo, es también para corregir, ¿no? Y acá otro ejemplo de uso terapéutico. En este caso, es estos huesos largos cuando se rompen internamente, se montan. Entonces, si uno quiere que, o sea, así montadito, si se suelda, se acorta y es un problema. Entonces, ellos justamente utilizan esto, ¿no? Colocan acá una pesa y con esa pesa permanente es como que ligeramente el peso va tratando de alinear eso en su sitio. Esto lo utilizan bastante también los dentistas, por ejemplo, para corregir los dientes, ¿no? Generan internamente fuerzas compresivas o tracción para que los dientes se vayan acomodando. Entonces se utilizan diferentes elementos. Si quieren profundizar el tema, acá hay un videito que lo pueden chequear para que vean cómo funciona. Voy a poner algunos videos, solamente los que me parecen un poco más interesantes para la parte aplicativa. Otra donde se combina, por ejemplo, estos dos conceptos, se da en el famoso síndrome de latigazo en un choque. Cuando estás con el cinturón, estás a toda velocidad y haces este latigazo, es esto, ¿no? Eso. ¿Estás ahí? Pues si tú analizas, los dos momentos donde incluso puede haber hasta lesión medular es en menos de un segundo sometes a tu cuerpo a dos esfuerzos extremos. ¿Cuál es el primero? Cuando hay el choque, genera una fuerza en este caso es una flexión, pero una compresión y tracción acá. Pero lo peor viene después, que cuando paras, generas eso. Y en la misma zona, el famoso síndrome de latigazo. Eso, si es muy fuerte, puede provocar incluso una lesión medular. Entonces, ¿te das cuenta? El latigazo es una combinación de compresiones y tracciones en un solo momento, que terminan en una lesión, ¿no? Entonces, ahí también puedes hacer un análisis interesante. Y esto lo pueden hacer ahorita ustedes. Este es para poder, por ejemplo, para la tensión natural en la muñeca. La pueden ustedes, sobre todo mucho a los que trabajan mucho en computadora, ¿no? Acá nos está dando una explicación de cómo aplicamos una técnica de tracción para relajar la muñeca. Esta creo que sí la podemos ver. Profesor, sobre eso del carro también he visto que para las mujeres está prohibido que usen ganchos porque cuando hacen eso del latigazo, el gancho se termina comprimiendo con la cabeza y se termina incrustando. ¿Así? Sí, por eso está prohibido que usen eso. ¿Así? Cuando conducen carros. Cuando conducen. Porque cuando eso del latigazo, tu cabeza ¡pam! Queda así, ¿no? Y el gancho se comprime y se termina incrustando en el cuero cabelludo. Y para sacarlo, ¿Ganchos de todo tipo? de todo tipo. Esa no la había visto, pero buena. Se puede incluir en el análisis para los informes. No había leído esa. Pero está bien lo de los ganchos. A ver, no quiero leer esto. Está bien.
está cargando. Por dentro, ¿no? Esto pueden aprovechar ustedes. De paso se relajan la muñeca. En esta maniobra vamos a tratar de abrir y de coartar la articulación de la muñeca, lo cual será muy útil en todos los problemas que afectan a esta, muñecas abiertas, tendinitis, lesiones, etc. Para ello vamos a abrazar, a hacer un anillo alrededor de la muñeca del lugar justo en el que se articula y vamos a estrechar este anillo todo lo que podamos para que de esta forma la muñeca se separe, se abra, se estire. Siempre que estrechas cualquier objeto, este tiende a estirarse, a abrirse, sobre todo si es, como en este caso, en una zona más débil, más blanda. Así conseguimos que estas dos piezas se estiren. Vamos a verlo ahora en mi muñeca. Colocamos dedo medio, dedo pulgar, apretamos y aflojamos. Apretamos y aflojamos, apretamos y aflojamos, apretamos, ¿sí? Podemos hacer esto 30, 40 veces, tantas veces al día como queramos. Entonces hay un ejemplo sencillo de técnicas para, ¿no?, relajar la muñeca en situaciones, puede ser laborales, ¿no? Y bueno, ahí están un poco los usos terapéuticos. Entonces, compresión, tensión. ¿Todo claro con esos conceptos? Ya sus ejemplos, acuérdense. Para que sea rica la práctica, todos tienen que dar ejemplos. O sea, cada estudiante tiene que pensar en situaciones. Porque hay un montón, la vida diaria está llena de situaciones donde sometemos al cuerpo a diferentes niveles de esfuerzo. Puede ser a los huesos particularmente o en caso ya de situaciones más generales. Bueno, después tenemos la parte de torsión. Como ya habíamos adelantado, la torsión tiene que ver con movimientos ya de tipo giratorios que van en sentido contrario, que generan algunas deformaciones o situaciones un poquito más complejas, obviamente en cuerpos que permitan esto. Porque si es en el hueso, por ejemplo, un hueso sometido a torsión puede incluso generar ya fractura múltiple, porque ya se rompen varios, como se dice, segmentos. Es un tema más serio. Esta es la torsión y claramente el cuerpo lo podemos ver. Acá, por ejemplo, la torsión es muy común en lesiones deportivas, ¿no? Cadera, rodilla. Por torsión se dan, por ejemplo, las lesiones más comunes en el fútbol. Los famosos ligamentos cruzado anterior, posterior, son lesiones clásicas por movimientos de torsión. Ahora, aparte del tema deportivo, también debe haber situaciones ocupacionales donde el cuerpo está sometido a torsión. Como les dije, una de las más comunes es la que se da a nivel del tronco, ¿no?, la torsión. Entonces ya ustedes por planos y ejes saben que los elementos que pueden generar problemas por torsión son los que se mueven ¿en qué plano? Transversal. Entonces analicen los movimientos que se dan en el plano transversal, tienen mayor posibilidad a generar situaciones de torsión y una posible lesión. Entonces analicen qué actividad de la vida diaria que hace torsión y a nivel con esfuerzo, ¿no?, o una situación ocupacional. Ahí le va a tocar pensar un poquito. ¿Alguna idea? Aparte de lesión deportiva. Eso es para moler grano donde hacen que el bracito esté con fuerza. Para moler. Claro, pues. Hay unos que son unas moledoras que tienes que estar todo el día. Claro, acá está haciendo, claro, una famosa circunducción. Pero cuando son movimientos amplios, generalmente hay mayor probabilidad a equilibrar. Generalmente cuando la torsión se da en zonas, movimientos más cortos, ahí es el problema. Ubiquen ustedes situaciones así, ¿no? Puede
ser, habría que ubicar exactamente esa zona del cuerpo. Porque si se ponen puntitas, todo se equilibra. La torsión se da es cuando hay un punto donde no gira. Claro. O cuando hay demasiada resistencia en el piso que no le permite girar y gira más el cuerpo que ahí se. O los controversionistas, esos que giran su cuerpo así, se ponen uno y luego ya no se puede. Claro, eso ya lo hacen de manera artística, ¿no? O sea, eso por su naturaleza. Hay cuerpos que permiten, ¿no? Hay cuerpos que permiten hacer torsiones, por ejemplo. ¿Ah? Así es, justamente te iba a decir. Los hiperlaxos tienden a generar mayor grado de movilidad y eso puede provocar, ¿no? Acá algún hiperlaxo es común tener hiperlaxitud hoy en día. No, hiperlaxitud. ¿Quién puede colocar su dedo hasta acá abajo? Es hiperlaxos. No, El pero hiperlaxo tiene sus pies hacia atrás. para una Se persona nota la común flexibilidad, ¿no? que trate de De seguir. hiperlaxitud. A ver, acá tenemos algunos ejemplos. En este caso es actividad, lesión y uso terapéutico. Uy, en terapéutico, fisioterapia, por ejemplo, para poder hacer manipulación, estiramientos, hacen bastantes. Un ejemplo que vi, no sé si será así, algunos niños tienden a sentarse de chiquitos en forma de doble. Ah, el famoso, sí. Y eso el pasado lo he visto bastante. Claro, el famoso W, ¿no? Así, ¿no? Claro. Sí. El tronco. Sí, eso no nada recomendado. Y analizando, si pones el análisis, habría que ver cómo sería el esfuerzo que estás sometiendo acá, ¿no es cierto? Sí, ahí podríamos saber, sí, es una situación que tendríamos que analizar, a ver a qué tipo de esfuerzo coincide. Por ahí puede haber una combinación de algunas cositas, ¿no? Flexión. Interesante, sí, el W. Acá tenemos algunos ejemplos en el campo de la fisioterapia, se utiliza bastante. Bueno, ya ustedes tendrían que buscar situaciones donde hay torsión. En el tema deportivo, por ejemplo, como te digo, hay muchos temas de giro. Y en ocupacional también, ¿no? Hay actividades barrer, limpiar, el tema de cocina. Podríamos generar estas situaciones de torsión. A ver, hombro, tenemos rotación interna y rotación externa. Entonces, piensen en eso. En antebrazo también tenemos rotaciones. Piensen a ver en qué ¿Es tipo de rotación? situación. Pero supuestamente el antebrazo no rota, ¿o sí? No es pronación. Claro. No es pronación ni supinación. Claro, pero, Entonces no hay pero, rotación. la tendencia de movimiento es rotatorio, ¿no? O sea, la tendencia, ¿por qué crees que sea transversal? O sea, no se llama rotación, obviamente, acá está por supinación, pero date cuenta que internamente se genera una especie de giro. Después, ¿qué otra zona más? Bueno, la cadera, rotaciones, entonces, cadera. Ahora, hay zonas que no rotan, pero si tú las sometes a rotación, las lesiones, como la rodilla, por ejemplo. ¿No? Profesor, yo tengo una prima que por sentarse mal, porque ella hacía y se sentaba así y comía así. O a veces estaba del bloye y se quedaba así y estaba comiendo así. Que no alcanzaba en la silla, que porque estaba No, es que le daba así, venía, se sentaba y comía rápido y se iba. Y tanto que andaba así, o se sentaba mal, empezó a hacer que su columna se hizo ese. Ya. Y le dio la escoliosis. La columna tiene, claro, Porque estaba así. deformación. O sea, una escoliosis, así. Por estar a cada rato así. Y su mamá Por le mala decía, postura. siéntate bonito. Pero ella venía y ¡plas! ¿Qué edad sentada. tenía cuando hacía eso? Como 15 años por ahí. Ya que me ha dado el dato, la edad de 14 a 17 años, sobre todo en mujeres, es una situación bastante interesante en el tema de que como están creciendo y están empezando a desarrollarse, la columna empieza también a tener algunas tendencias a deformarse. Por eso conviene un poquito de actividad física o en todo caso correctores posturales. Pero ahí sí está lo Y de si la tú a eso torsión. le sumas el tema de mala postura, sí, pero esa edad, 14 a 17 en damas, crecen, empiezan a desarrollarse y eso genera
ciertas posibilidades a generar, por ejemplo, una curvatura a nivel de la columna o algún tipo de desequilibrio. Hasta que el cuerpo ya esté completamente desarrollado, pues esos cambios empiezan a generar en algunas damas este tema de, ¿no? Sobre todo cuando son muy altos, ¿no? La altura también es un tema de una tendencia a que el cuerpo pues, tiene más dificultad de mantenerse, digamos, recto, ¿no? Pero ya son cosas particulares que no son graves, pero sí son a nivel estético. Se recomienda el tema de Pero ahí sí estaría pasando lo de la torsión, ¿no? Porque ella se sentaba así. o sea, a eso que te digo, le estás sumando tú un factor ya de postura viciosa, ¿no? Postura viciosa. La ventaja es que cuando uno está joven, eso se autorregula rápido con el tiempo, ¿no? Y si haces deporte, ya se regula solo. Porque el deporte justamente lo que hace es que los músculos hagan suficiente tensión y cualquier tipo de tensión, además la postura, la corrija automáticamente. Por eso el deporte siempre es recomendable. Después, pues ya para cerrar, están los esfuerzos de cizalla. Estos esfuerzos en paralelo. Acá probablemente van a encontrar menos ejemplos, pero hay. Uno de los comunes es este tipo de fractura que están en los libros, ¿no? Que la fractura de epífisis femoral distal, como indicado de fuerza de cizallamiento, justo encima de este huesito que está encima de la rótula. Los efectos de dichas fracturas en los niños de crecimiento pueden ser significativos, ¿no? Epífisis representa el crecimiento. Ya son fracturas específicas, a veces dadas por situaciones ya de esfuerzo, de debilidad muscular, no, debilidad en este caso ósea, pero a nivel de, digamos, de actividades, por ejemplo aquí podemos hablar de dos esfuerzos, puede haber torsión y cizalla. Los lanzadores de bala o de jabalí, creo que se llama eso. Jabalina, ¿no? Jabalí es el animal. Es jabalina, ya. Ahí podría generarse este tipo de esfuerzos y provocar, muy raramente, pero puede generar esta de las fracturas, ¿no? Acuérdense, los huesos largos tienden a romperse al medio justamente porque es la zona donde más vulnerabilidad tiene. Bueno, y acá algunos otros ejemplos. Lo de una lesión bastante común en este tema de la cizalla es a nivel de la piel, cuando se generan las escaras. Justamente las escaras son provocadas por fuerzas de cizalla. Obviamente son muy chiquitas y no se ven, no es como, claro, acá se ve claramente, ¿no? Está tu peso, estás en una almohada, ¿no? Estás en un respaldar. Tu peso que gira hacia abajo y la resistencia, ¿no? Estás echado, va hacia arriba y eso hace cortes muy pequeñitos todo el tiempo en la piel y a partir de ahí se pone rojito, después se va generando una heridita así y ustedes no sé si sabrán, pero con el tiempo una de estas úlceras incluso puede llegar hasta los huesos. Esas son úlceras bien graves. Incluso son difíciles de curar porque imagínate, ha traspasado todas las capas protectoras del cuerpo, ha pasado la zona incluso de las arterias, llegar al hueso ya, estamos hablando de una cosa exageradamente complicada. Para que alguien llegue a esa situación es porque prácticamente no ha tenido ningún tipo de atención. Esto se puede dar, por ejemplo, en albergues así, donde no hay personal sanitario y los cuidadores a veces no se abastecen. Entonces podemos llegar a esos niveles de lesiones muy severas. Creo que hay niños que no tienen atención por sus niños bien chiquitos, tienden a deslizarse bastante en su cama y creo que eso también puede tener úlceras. Sí, pero en este caso, si todos los niños, claro, esto se llama que todo una persona postrada. O sea, si está acostado significa que no tiene posibilidad de moverse. Entonces, lo único es tratar de estar
mantenerse en la posición que está nada más. Y eso está como antes a cada rato, es donde es ahí interna. Esa fricción, claro. Es una fricción, particularmente la fuerza de fricción. Pero si te das cuenta, la fricción se da justamente por esta cizalla interna, ¿no? Ahora, en fisioterapia o en tema de rechinar dientes, que eso también sucede mucho en ya situaciones específicas para adultos, y esto puede pasar en niños también. Y esto con el tiempo genera, pues, acuérdate, algún tipo de desgaste dental que puede provocar también algún tipo de deficiencia. Entonces, averigüen un poquito cómo se dan. Acá algunos ejemplos que han sido hechos justamente por estudiantes. Acá está un poco la explicación del cizallamiento cuando uno está echado. Y lo más importante es, si tú sabes el origen o el análisis físico, pues también se te va a ocurrir fácilmente las situaciones de mejora, ¿no? Cómo evitar que estas fuerzas se generen. Para evitar esto, pues colocar en una posición más o menos en la que no genere este resbalarse, topes que permitan tal vez que no generen esta fricción, evitaría que genere este problema, ¿no? Ya es cuestión de ver, pues ustedes acuérdense siempre, en su análisis mis sugerencias. Situación ocupacional donde sometes a un segmento a un esfuerzo. Luego, analiza si eso en un largo o mediano plazo puede provocar una lesión y si es posible averigua qué lesión es o cómo es su comportamiento clínico. Finalmente busca una situación terapéutica, preferentemente en terapia ocupacional, pero también puede ser en otras áreas, incluso en el área médica, donde aplican estos esfuerzos para apoyo. Ahora, ¿ustedes saben dónde aplicamos bastante esto? Cuando se confecciona férulas, órtesis y adaptaciones. Solo que eso ya tiene que ver con el caso. Tú tienes que utilizar una adaptación, una férula, una órtesis para solucionar un movimiento específico, ¿no? De limpieza, de alimentación, vestir. Ahí vas a poner en práctica todos estos conceptos, porque te vas a tener que utilizar, ok, acá tiene una abstracción, pero acá tiene que haber una, ¿no? Para una férula, por ejemplo, de dinámica para hemiplegia, donde este dedo está metido, entonces tú tienes que aplicar una fuerza de tracción para poder sacarlo, para que esté por lo menos abierto, para que cuando recupere pues tenga mayor capacidad de pinza. Entonces las férulas dinámicas, órtesis y adaptaciones les va a permitir bastante aplicación de estos conceptos. Por ahí pueden averiguar un poco, ya que obviamente ustedes todavía no han llevado otros cursos, pero sean hartos. Finalmente la fuerza de flexión, que también es una fuerza que está presente. Acá algunos ejemplos, más que todo de lesiones, ¿no? Acá lo que plantea es situaciones, por ejemplo, estás, en este caso es esquí, ¿no? Estás esquiando y de un momento a otro, en esa velocidad, chocas con el esquí y ese chocar hace que tú te vayas hacia adelante y generes una flexión extrema a este nivel del tobillo, por encima del tobillo, donde puedas generar una fuerza de flexión tal que pueda provocar una fractura. ¿No? Eso es lo que está explicando aquí. ¿Producto de qué? De la fuerza de flexión generada por la situación. Porque acuérdense, ustedes habrán visto el equipo, pues esto es fijo, estás fijo ahí. Peligroso. Cuando chocas ahí, estás como fijo, entonces. Pero también se utiliza para correcciones. Justo lo que decías, esa columna que está en tendencia a una S, puede ser corregida gracias a este tipo de situaciones. Ahora, yo les he puesto al final un video. Acá, estos ya son ejemplos para que ustedes se guíen nada más. Profe, y sobre la fuerza de fricción, como decía mi compañero, cuando el niño se desliza, pero ahora le ponemos un columpio y ese columpio no es completamente liso y tiene baches. Ahí sí un niño se desliza. A mí me ha pasado que yo me he deslizado de niña y Claro. terminé con tremendo raspón de lo que... ¿Estás hablando de deslizamiento normal? ¿Del juego? El juego, el liso, supuestamente tiene que ser cuando es un columpio completamente liso, pero si hay alguna especie de perturbancia, ahí... Claro, ahí por vale ejemplo, la- a ver, ustedes habrán ido a estos juegos de los niños actualmente ya. Eso donde tú deslizas así por abajo, normalmente yo he visto, esos te ponen una especie de bolsa de jean, que tú entras
y con eso te deslizas. Pero Si tú, por ejemplo, te deslizas sin eso, Genera fricción. esa fricción, claramente, yo siempre he visto niños que terminan raspados. Por algo es, justamente, ¿no? Esa es una fricción natural. Claramente, por ejemplo, en un tobogán no te puedes deslizar si no está con agua, ¿no? El tobogán siempre está corriendo agua. Si tú te deslizas en un tobogán que no tiene corriendo agua, tienes claramente una tendencia a lesionarte por esta fricción. Básicamente, entonces, conclusión, la fricción se genera principalmente por fuerza de cizaña. Porque la fricción va hacia un lado y tu gravedad te lleva hacia el otro lado, y esa cizalla lo que va a hacer es cortar tus tejidos y te genera lesión. Así de simple. ¿No? Sí. Un ejemplo de fricción podría ser también cuando este deporte olímpico, hay personas que tienen que ir corriendo, saltan Ya. y tienen que caer sobre arena. Eso también podría darse. El salto largo. Ya. Entonces corres, ya saltas. Cuando tú caes sobre arena, tú tienes que caer así. Claro, porque tienes que ir lo más hacia adelante. Se pone ahí tierra. En este caso sí, pero la ventaja es la deformación, pues es arena, ¿no? Porque casi caes y la arena se amortigua totalmente el esfuerzo de flexión que tú estás haciendo. Pero está muy bueno el análisis. Por eso, ¿no? Porque imagínate, no la arena, todas las lesiones que podrían darse justamente por el impacto. Está muy bien esa parte. Entonces sí, ahí caes completamente la flexión, ¿no? Otra que tú también puedes analizar es en el salto alto, ¿no? sí, Donde tú pones ahí y haces en este caso sería una extensión, ¿no? de columna para poder pasar. doblas completamente. Pero claro, haces la extensión de columna, pero analizas el esfuerzo de flexión a nivel de... ¿no? O sea, es un poco extraño, ¿no? Porque estás haciendo extensión de columna, pero en el análisis de la física esto se está generando una flexión. Es un poco ahí contradictorio, pero como se dice, y no lo mencioné en clase, ¿verdad? Me olvidé la vez pasada. Cuando algo extraño sucede en el cuerpo, pero es real, se conoce como, ¿te acuerdas cuando dije, por ejemplo, planos y ejes? Se me fue el nombrecito. Error. No, se llaman paradojas, muy bien. Ya, eso a veces no lo comento mucho, pero lo pueden investigar también. En biomecánica existen las paradojas, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía era eso, ¿no? Por ejemplo, que estás en una posición así, pero tú haces una flexión hasta 180 y después vuelves a una aducción. Cuando vuelves, estás con la palma hacia adelante. Ahora, tú sabes que para lograr de aquí hasta aquí tiene que haber rotación, pero tú no hiciste rotación, solamente tú hiciste flexión, hiciste aducción. Entonces, ¿y cómo llegaste a esto? Paradojas biomecánicas, ¿no? Entonces, así sucede un montón. Paradojas biomecánicas, sí. Es así. Hasta acá 180 y de ahí vuelves. Pero si te das cuenta cuando vuelves, esto rotado. Pero en ninguno de estos movimientos que has hecho rotación, solamente has hecho flexión y has hecho aducción. Y la explicación de los expertos es obviamente que cuando estás combinando dos movimientos, en esa combinación, obviamente internamente hay rotaciones que tú no la vas a notar, pero sí existen. Se llama paradójicas porque no coinciden con los conceptos exactos, básicamente. Pues esto lo dejaré en todo caso para su práctica. ¿Qué es? Es una aplicación completa de una terapia de mano. Una terapia manual. ¿Qué significa? En esa terapia manual vas a encontrar todas las fuerzas que hemos hablado aplicadas para poder, digamos, ayudar a la movilidad de las manos principalmente. Ya, yo creo que la pueden analizar. Justamente la estoy dejando para la parte práctica. Acá está el enlace. Sugiero que lo vean y si no lo llegan a ver con su docente, véanlo de manera particular.
porque es una explicación completa de lo que hacemos, por ejemplo, en una terapia de mano cuando tiene, por ejemplo, artrosis y queremos mejorar la movilidad, la mano está muy torpe, muy tosca. Hay una serie de, como se dice, movilizaciones que se pueden hacer en las articulaciones que tiene que ver con todo. Hacen tracciones, hacen cizallamiento, hacen compresiones para que toda la mano, después de esa terapia, esté mucho más móvil y funcional. Ya esto se hacemos nosotros, esto es parte de una terapia que hace un terapeuta especializado en mano y donde se aplican todos estos conceptos, pero de uso terapéutico. Incluso acá está el análisis. Acá están las diferentes maniobras y te está diciendo los conceptos que utiliza para cada movimiento. ¿Ya? Esto lo saqué de un informe, por ejemplo, de los chicos. ¿No? O sea, lo que dicen, vean el video, les dije, y hizo el análisis detallado de cada parte del video donde se colocan los conceptos. También lo pueden hacer ustedes, porque acuérdense que el estilo es diferente y la explicación también puede ser diferente. Pero ahí se ven todas las maniobras que se generan en el video. Muy bien, entonces se dan cuenta, son conceptos sencillos. Todo esto es la primer módulo con complejidad delegada. Tiene que ver con conceptos. Son bien así conceptos, pero tenemos que llevarlo al análisis práctico. Luego nos va a tocar palancas y después de eso ya viene uno un poquito más, ya más experimental. Vamos a hacer antropometría, vamos a medirnos y vamos a hacer goniometría, donde vamos a medir la misma ángulo. Eso sí va a ser un poquito más interesante porque ya va a ser más experimental. Ya el segundo módulo sí es netamente experimental porque ya van a tener que pintarse, moverse, entonces eso va a ser más interesante. Esta primera parte es así, un poco concepto.